seguimos avanzando en este tema, porque os quería, es que hai un tema ya muy sospechoso, ¿no?, en toda esta teoría de Darwin, ¿vale? Yo sé que las teorías religiosas son exageradas, ¿no?, y además son fanatistas, pero esta teoría de Darwin, a ver, recordemos que mediante el propio método científico, lo que se llama, lo que se conoce como método científico, que es las reglas que pone la comunidad científica, pues para aceptar unas teorías o unos resultados y unas normas nuevas, ¿no? Pues cuando las experimentaciones y las observaciones sobre la realidad no sustentan las hipótesis preestablecidas por el investigador, en este caso Charles Darwin, pues dicha hipótesis debe ser replanteada o rechazada para volver a empezar de nuevo el proceso, si es que se tiene que volver a empezar, como es en este caso. Habrá otras teorías, pues ya que se rechacen por absurdez o por imposibilidad, pero en este caso, pues para volver a empezar. Pero, en cambio, aunque dando patente que la teoría darwinista, ¿no?, la síntesis moderna, está llena de fallos, de sesgos, de prejuicios, como dije antes, de incoherencias, son todo, absolutamente todo son suposiciones y auténticos agujeros que nos impiden, pues, darla por buena. Es decir, Javier y Teo Jesse, los dos, me da igual quien empiece. ¿Cómo puede ser que una de las teorías básicas de la historia científica, del método científico, no tenga ningún tipo de prueba, no presente absolutamente ningún tipo de prueba y sí muchas excusas, y en cambio sea la establecida como si fuera una auténtica religión científica? Estimado Javier. Adelante. Estimado Javier está en proceso. O sea, siempre darme unos segundos, bueno, pues las cosas del directo que vamos a hacer, ¿sabes? El retardo. Y el mío también. Hablando de evolución, ¿vale? Porque tú a mí me das una lanza, tronco, y mira cargo supraciliar. O sea, me pones ahí con el negro de Bañolas. O sea, que el hombre viene del mono, la prueba empírica soy yo, ¿vale? Y además creo que tengo que venir del bonobo o algo así, porque esto no es normal. Bueno, por lo que estamos diciendo, la pregunta era sobre esta pseudo religión, ¿no? O religión en ciernes. Sí, básicamente. Vale, pues sí, porque esto tiene que ver mucho. A ver, Max Weber ya en su tiempo, y esto es sociología, teoría básica de la sociología, dijo que no se podía comprender la historia si no se hacía caso a las sociedades secretas, si no se las estudiaba. Y entonces, ¿qué nos encontramos detrás del darwinismo? Pues nos encontramos a la masonería. Que sí, que ellos dicen que no son una religión. Bueno, pero eso para los tontos, ¿vale? Para que la gente diga, bueno, es que son grandes filósofos y humanistas. No, eso de otra puta religión. O sea, ¿qué es una religión? Dogma. Dogma de fe. Entonces, cuando tú no puedes demostrar una cosa empíricamente, solo te queda aferrarte al dogma. En caso de que esté fanatizado, me refiero. Porque yo, por ejemplo, no puedo demostrar la existencia de extraterrestres. Yo creo que los hay, pero le voy diciendo a la peña, es que son los extraterrestres. No, bueno, vamos a ver. Hay ovnis, hay fenómenos atmosféricos, hay un montón de cosas. Pero no tiene por qué ser un extraterrestre. Luego ya podemos hablar de otras cosas. Pero así, de forma priorística, no se puede categorizar. Bueno, pues entonces, detrás de todo esto hay eso. Se produce, además, la ruptura entre religión y ciencia. Todo esto proporcionado por el movimiento masónico, que podía haber sido otro. O sea, no digo que los masones sean ni diabólicos, ni malvados, ni tal, ¿no? Sino que, bueno, pues se produjo ese cisma en base a eso. De hecho, Darwin fue un medio lelo, en el sentido de que le pusieron ahí para decir, mira, este hombre era teólogo, que nunca llegó a acabar la teología y que fue ahí metido por su padre, ¿no? Dice, bueno, pues tú a cura. Y dijeron, no, mira, es que este era un teólogo que gracias a la ciencia se ha quitado el velo, ¿no? O sea,
un poco, ¿no? De decir, gracias a la filosofía, al pensamiento y tal, pues ha dejado de creer en el dogma. Pero, claro, eso estaba instaurando un pensamiento muy jodido, que es la eugenesia. Eugenesia que siempre se ha tenido desde que el hombre es hombre y vemos manifestaciones eugenésicas en la xenofobia o en cosas por el estilo, ¿no? En que se supone que el inferior debe ser erradicado, ¿no? Porque claro, como no es tal. Y hasta cierto punto es así, la selección natural pues hace lo que hace y tal. Pero no me estoy refiriendo al darwinismo, ¿eh? O sea, porque he dicho selección natural y a lo mejor debería emplear otro término. Pero es cierto que en el correr del tiempo hay especies que sucumben. Y puede ser por otras especies, puede ser por los cambios ambientales, puede ser por tal. Hemos asistido a 6 grandes extinciones. O sea, si algo caracteriza al ser humano es que es producto de esas 6 extinciones. ¿Vale? Del enrarecimiento de la atmósfera, de tal y cual. O sea, si ahora, por ejemplo, se está creando una bacteria en el mar y empieza a producir una combinación gaseosa que nosotros no podamos respirar, sucumbiremos. Pero es que precisamente nosotros podemos respirar este aire, que no era el que era en origen, porque se enrareció precisamente por eso. Vamos a hablar de cianobacterias, de estomatolitos, podemos hablar de un montón de cosas. Entonces, claro, esto ya ha adquirido un caritas dantesco, ¿no? O sea, todo lo que se salga del darwinismo, pues es rechazado y tal y cual. Cuando hay, pues, otras vías. Como ya he dicho, tenemos a los presocráticos, tenemos el lamarquismo, tenemos... De hecho, voy a dar un dato. O sea, la teoría de la evolución de Darwin fue invalidada 20 años después de su muerte. O sea, cumplía su función cuando la gente empezó a estudiarla, dijo, esto es una patraña. Y esto es una mierda, y esto es propaganda. Y entonces, luego surgió el neodarwinismo. Y luego tal, hasta que hemos llegado ahora a llamar solo, simple y llanamente, teoría de la evolución. A una cosa que no comprendemos muy bien, ¿vale? Pero que se da. Y es innegable, porque ejemplos hay de que la evolución se da. Entonces, ¿qué pasa? Que intentando combatir a la religión imperante, en el caso de Europa, la católica, se produjo el cisma entre ciencia y religión. Pero emplearon los mismos argumentos dogmáticos para transmitir un mensaje que no era sino dogma, dogma de fe. O sea, pensamos que la sociedad tiene que ser así. ¿Y entonces qué? Pues en eso estamos. ¿Sabes? O sea, tú fíjate las campañas proabortistas y tal, que yo no digo, mira, que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Que quiere matar a su descendencia, que la mate. Que haga vale, eso siempre se ha hecho. El infanticidio es un recurso, además vivimos en una sociedad infanticida porque mandamos a menores de edad o recién cumplida la mayoría de edad a combatir por nosotros los viejos senectos. ¿Vale? O sea, y eso vaya por delante. O sea, un hombre que tiene toda la vida por delante, le mandamos allí a que vaya a pegar tiro y a que lo maten. Y nosotros aquí, mira, ¿sabes por qué? Porque podemos tener más. Si ese sucumbe. Entonces, bueno, esto es un juego muy rocambolesco. Entonces, yo entiendo que se da un proceso de... Pues eso, que se convierte en una religión precisamente al intentar, o sea, al ponerse en el extremo contrario, como los extremos se tocan, ¿verdad? Pues utilizan las mismas argucias, las mismas armas, ¡pum!, para convencer. Porque además saben que quien ha creído una vez va a creer 2. Es propenso. No se lo va a cuestionar. Es decir, es que esto no es así. ¿Qué está pasando hoy en YouTube? Por ejemplo, ¿no? Cuando te viene algún gurú y te suelta la verdad absoluta, ¿no? Es que esto es así. Ay, ¿cómo puedo ser tan tonto? Tal, las loas y... No, señor, a ver, ese señor está haciendo una suposición. Y aunque la revista de verdad y de tal no deja de ser un dogma, porque eso no es demostrable. Y como no es demostrable, a ver, hay que tener en cuenta que es un dogma. ¿Vale? Yo, perdonadme que me alargue mucho y que vaya así tirando tiros por todos los lados, pero ¿qué es un dogma? Pues un dogma es la creencia irracional que no ha sido demostrada ni requiere demostración. O sea, esto es así porque yo lo creo. No, hombre, a ver, yo creo cosas porque, a ver, mira, yo me he leído el Principia de Newton y he hecho las cuentas. Joder, y salen, que también es verdad que la teoría de Newton aplica hasta donde aplica. O sea, que no es que esto sea
la clave última del universo. Pero eso sale, y yo lo he podido demostrar. Y entonces, yo creo que eso es así, y tengo un pensamiento en base a eso, porque lo he podido demostrar. O sea, ha sido, pues eso, falsabilidad. ¿No lo he podido falsar? Bueno, hasta el caso en que se puede. Pero eso es lo que está pasando, por ejemplo, con la teoría de la evolución, en tanto que darwinismo, que se está convirtiendo en un dogma que ya no requiere de verificación o demostración. Entonces, eso es un problema. Porque hemos sustituido la sotana negra por la bata blanca. Y seguimos igual de pillados. Porque realmente la evolución nadie sabe lo que es. O sea, entendemos el concepto en abstracto. Esto pasa así, o sea, vemos cambios, vemos tal, vemos cómo unas especies se adaptan, no se adaptan. Luego, lo que he dicho antes, digo, tenemos aquí una población, tenemos aquí tal, pero en función de la epigenética o del factor ambiental o tal, una sucumbe, otro sobrevive y tal, y de ahí sale otro tal, y de ahí sale lo que sea. Vale, eso lo vemos a diario. Entonces es innegable. Pero de ahí a que se diga que esto es una mutación que se produce pues al azar. ¿Por qué? Pues por un defecto en la cadena de ADN. Hombre, tan defecto no será, ¿no? O tal o cual. También hay que tener en cuenta el lenguaje que se emplea. También hay que tener en cuenta muchas cosas. Y yo lo que veo es que hay detrás de esta religión, que es el darwinismo, porque, claro, tú a la gente le dices, ¿tú crees en la evolución? Y te empiezan a hablar de Darwin. Y dices, no, tío, o sea, te preguntas si crees en la evolución, no que si te tragaste el libro de propaganda, ¿sabes? Y de hecho, quien suele creer en el darwinismo, o sea, esto es como con los comunistas igual. O sea, ¿quién es comunista? El que no ha leído a Marx. ¿Quién es anticomunista? El que lo ha leído. Así de fácil, pues esto es igual. No, sí, claro, es que Darwin, sí, pero bueno, usted ha leído a Darwin. O sea, ¿usted sabe que Darwin a usted le dice que es un puto negro y que merece morir? O peor, que eres una mujer. ¿Sabes? Que si no eres una mujer blanca no tienes derecho a la vida. Bueno, blanca y adinerada. Que todo el problema del darwinismo es ese. O sea, que justifica de alguna manera, y en base a los postulados de Spencer y de Adam Smith y todo, pues estos iluminados de su tiempo, que solo los ricos lo son, y lo son porque, por lo que decían los reyes, somos reyes por la gracia de Dios. Francisco Franco Bamonte, caudillo de España por la gracia de Dios, pues igual. Ahí quería ir, ¿no? Es decir, tenemos establecido que la teoría de Darwin es una teoría biológica, una teoría evolutiva, y cuando la miramos a fondo, lo que vemos es una auténtica teoría basada en la sociología, en una lucha social que, para mí, a mi entender, se extrapola a lo natural. Lo que nos venden como teoría biológica y que después la pasan a la sociedad y se crea el neodarwinismo, yo lo veo al revés, que es una teoría totalmente casera, una teoría totalmente observando cómo a veces pues se malmete, ¿no? Con lo de animales domésticos, pero no tantos viajes como se nos han vendido, y que parece, además, por las palabras de Darwin, que va por ahí el tema. Os voy a leer algunas de las frases que salen de Darwin. Es un auténtico, es una mina, ¿no? Es una mina de oro, todo lo que dice este señor, para que veamos qué clase de pensamientos son los que después van metidos en este tipo de teorías, que además no dejaba de ser la teoría o la forma de vida que llevaba la sociedad victoriana de la época, con lo que todo esto implica, pues, para colonias y para lo que ya sabemos todos. Charles Darwin en El origen del hombre. Con respecto a las cualidades morales, aún los pueblos más civilizados progresan siempre eliminando algunas de las disposiciones malévolas de sus individuos. Veamos, si no, cómo la transmisión libre de las perversas cualidades de los malhechores se impide o ejecutándolos o reduciéndolos a la cárcel por mucho tiempo. En la cría de animales domésticos es un elemento muy importante
de buenos resultados la eliminación de aquellos individuos que, aunque sea en corto número, presenten cualidades inferiores. Siempre se habla de la teoría y se critica cuando se habla de que son teorías nazis. Realmente son teorías muy clasistas, en la cual a una invasión de zonas, en la que después también comentaré otra frase, en la que se acaba pues con la especie, o la que acaba solo viviendo la especie dominante, pues es una teoría de evolución. Ahí yo sigo sin ver evolución por ningún lado, y lo que veo es una teoría del exterminio, una teoría del clasismo, ¿no? De poner unas especies por encima de las otras, o justificar todas esas teorías que estaban en auge en la Inglaterra del siglo XIX, y que posteriormente vimos todo lo que pasó en el siglo XX, aunque le culparon solamente a los alemanes, y llevar o extrapolar eso a lo natural. Sobre quizá lo que es la psicología de Darwin, la influencia de lo que es sus creencias, sus opiniones, la sociedad victoriana de la época, y todo ese racismo, ¿no? Y ese clasismo que se veía, y cuánto de influencia puede tener eso a su teoría de la selección natural, porque a mí me parece que es algo totalmente creado para permitir el abuso de una raza sobre otras, justificando pues que se adapta mejor, que son más fuertes, e incluso es que el propio Darwin, aparte de lo que dije antes de los ladrones y malhechores que los había que matar, pero no por lo que cometen, sino para que no transmitan sus genes. Mirad a qué punto de locura llega todo. Claro. Llega todo esto. Darwin también muestra pues su preocupación por la proliferación de las cualidades, de estas cualidades inferiores en la sociedad, y nos dice que existe en las sociedades civilizadas un obstáculo muy importante para el incremento numérico de los hombres de cualidades superiores. Es decir, esto es una historia de nazismo. Claro. Que mi opinión es que son teorías totalmente sociales llevadas a lo biológico, en las cuales Darwin hablaba pues socialmente de acabar con malhechores para que no transmitieran su veneno biológico, ¿no? Su veneno genético, y cómo justifica también el abuso de la raza humana para el dominio, para la dominación que tenía en ese momento Inglaterra, pues para ese creciente imperio británico, con razas superiores y razas inferiores. Aquí nos dice Darwin: cuando las naciones civilizadas entran en contacto con las bárbaras, la lucha es corta, excepto allí donde el clima mortal ayuda y favorece a los nativos. La consecuencia de este fenómeno es inevitable. Llegará un día, por cierto, no muy distante, que de aquí a allá se cuenten por miles los años en que las razas humanas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el mundo esparcidas. Y entonces la laguna será aún más considerable, porque no existirán eslabones intermedios entre la raza humana que prepondera en civilización, a saber, la raza caucásica y una especie de mono inferior, por ejemplo el papillón, en tanto que en la actualidad la laguna solo existe entre el negro y el gorila. Esta es la teoría de Darwin. Javier. Es la teoría de Darwin, y además es una puta mierda. O sea, vamos a ver. O sea, ese hombre nos está diciendo que por eso yo me escandalizo un poco. Digo, no, ¿qué coño la línea argumental de Darwin? El argumentario. Pero si esto es el argumentario de Darwin. O sea, que primero está el ser humano, pero inmediatamente del negro, que es el inferior, está el gorila. Dices tú, o sea, me estás poniendo que a esta persona que no ha elegido su carga génica, que no ha elegido dónde nacer, que no ha elegido a sus padres, que no ha elegido su nombre, que no tiene el derecho a decidir. Me está diciendo que es un animal inferior. En términos, además, darwinistas. O sea, eso cuando hablamos de animales superiores y animales inferiores y tal, todo eso viene de Darwin. O sea, me está diciendo que los pobrecitos negritos del Domun
son animales inferiores. Pues muy bien por ti, Darwin. Cojonudo. Lo acabas de explicar. Si tienes por ahí el apunte de las mujeres, también sería digno de loa que, o sea, que pudieras leerlo. Y si no, pues te doy tiempo para que lo busques y tal. Vamos a ver. Yo voy a hablar en llano. Porque este es el canal de Suso y es el canal de hablar en llano. Y por eso tenemos los problemas que luego tenemos. A ver. Darwin fue un vendido. ¿Vale? Y Darwin postulaba una cosa que luego se llamó nazismo, ¿vale? Y todo vía masonería y tal y cual. Todo esto que digo tiene que ver con el imperio de la razón, ¿no? Porque siempre se había pensado que la razón es buena y que lo emocional es malo. Y como siempre he dicho, esto viene de la escuela pitagórica, el soma sema, el cuerpo en la cárcel y tal. Entonces razonemos, ¿por qué? Porque la razón es inmaterial, no sabemos dónde está la conciencia, tal y cual. Vale, muy bien. Pues si algo nos demostró el siglo XX, en el Tercer Reich, es que la razón puede ser tan perniciosa como lo emocional. ¿Vale? ¿Y qué se aplica en el Tercer Reich? Pues eso. O sea, tú que eres gitano, muerte. Tú que eres judío, muerte. Tú que eres tal, muerte. Experimentación con humanos, como se hace en Suecia a día de hoy. Sí, sí, en Suecia. Los países nórdicos tan avanzados. Y cuidado con los suecos, ¿eh? Los suecos son también muy del Tercer Reich. Entonces, claro, o sea, el ideario de Darwin, o sea, resulta que es una basura en el sentido de que, mira, fíjate, has dicho bien, tío Jesse, está Oparín, está Wallace, está Lamarck, están un montón de gente detrás. O sea, yo antes he dicho, bueno, y otros, ¿no? Porque no quería yo extenderme ad infinitum, porque aquí en España va a ser muy tarde y luego pues habrá que dormir y esas cosas. Pero quede claro que aquello fue un cúmulo de despropósitos. Que eso no es ni siquiera válido como herramienta. ¿Es una herramienta de qué? Es como el que me diga que la Biblia pues sirve para algo que no sea bíblico. Eso es, o sea, realmente el pensamiento de Darwin es una herramienta tautológica que se retroalimenta a sí mismo. Es como, vamos a ver, no iba a decir como el Capital de Marx, pero ni siquiera. O sea, porque, o sea, tú fíjate, un comunista que escribe una obra que se llama El Capital y la gente comunista es anticapitalista. Pues tócate la polla. O sea, tan cencerros somos que ni siquiera somos capaces de leer el título ni comprenderlo, ¿no? Y luego, bueno, por lo que se dice dentro, pues ya es peor, ¿no? Porque, o sea, eso es lo que hoy en día se llama vía comunión. Y no es que me esté metiendo con los comunistas, ¿eh? ¿Verdad? O sea, uno puede pensar lo que salga de los huevos, ¿vale? Y yo os aplaudo. La cuestión es la siguiente. Eso se llevó a lo social, porque estaba pensado para lo social. Y eso, en sociología, se estudia como darwinismo social. Y el comunismo tiene una componenda de darwinismo social brutal. Sobre todo porque se basa en la República de Platón. Que es en lo que se basan también los masones que sufragaron a Marx. El ideal de la sociedad masónica es una república como la de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué país hay más masón que Estados Unidos? Ninguno. ¿Y cómo están? Pues hace poco un tarao mató 59 personas en un tiroteo, en Las Vegas. ¿Estaría siguiendo los designios de Darwin? ¿Son inferiores y han de morir? De hecho, es curioso porque aquel festival se llamaba Harvest, la cosecha. No lo sé. Piedra al aire. Y al que le dé que me perdone. Pero son muchas cosas y el darwinismo como tal no es una herramienta. O sea, a ver, es cierto, como he dicho antes, que durante el imperio en la Europa de la época, que como bien ha dicho tío Jesse, dice, no, es que esto hay que comprenderlo en el contexto. Sí, pero es que vamos a hablar del contexto. O sea, había unas fuerzas metafísicas, que eran las creencias irracionales de la masonería,
que propiciaron todo esto. Y a Darwin se lo utilizó como el tonto, como el hombre de paja, el cabeza de turco, el testaferro, si queréis. O sea, en España tenemos definición, o sea, eso lo tenemos todos los días. Por eso España es un país de corruptos y tenemos nomenclator para todos estos corruptos. Vale, pues ejerció de eso para decir, mira, este era teólogo y ahora ya no es teólogo. Ya es lo que decimos nosotros. Se ha convertido. Fue como el primer converso, como San Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se convirtió. ¿No? Pues esto igual. Exactamente igual. Darwin, Darwin, ¿por qué me persigues? Si la evidencia es esta. ¿Quién era Huxley? Al que apodaban el Bulldog de Darwin. Fue el que montó toda la campaña. Toda la campaña. Y ahí metía la propaganda de Spencer y metía la mierda de Adam Smith y tal. Estoy por jurar sobre mis testículos, o sea, que es lo que se llama testificar, que era jurar sobre tus testículos, que ni siquiera Darwin escribió El origen de las especies. Fíjate lo que te digo, hay estudios muy serios al respecto. Pero es una teoría que yo siempre he barajado y que ahora parece que va a ser plausible que él ni siquiera lo escribiera. Que es un cúmulo de despropósitos. Que a él le dieron, pues eso, el Beagle, sí, y te habló del pinzón, y te habló del no sé qué, y te habló del no sé cuánto. ¿Sabes qué pasa? Que aunque tengan esas cuestiones adaptaticias, pues como por ejemplo, en la especie humana, pues los hay negros que tienen un melanismo que les ayuda a sobrevivir en su entorno. Y los hay menos negros que tenemos otro melanismo que nos ayuda a sobrevivir en nuestro entorno. Bueno, y los españoles que somos bastardos y mestizos. Eso vaya por delante. ¿Vale? Pero eso es así. Entonces, todo el convoluto que pretendemos que Darwin se hizo en la cabeza, que él no lo negó nunca, quizás porque estuviera obteniendo réditos o tal o cual, pero 20 años después de su muerte, se fue a tomar por el culo. O sea, dijeron, esto no vale, es que esto es mentira, porque la gente lo estudiaba. Pero ahí tenías ya, también, vía Galton, la sociedad eugenésica. Eugenesia, que voy a decir una cosa. Antes he hablado del nazismo y lo que hacían los nazis, pero la eugenesia se practicaba 15 años antes en Estados Unidos. Esterilizaciones masivas, bueno. Y de hecho, a día de hoy se sigue practicando. Hay documentos terribles sobre lo que se está haciendo, pues eso, en base al darwinismo, al darwinismo social, a la eugenesia, a tal, de coger una población, pues yo qué sé, pues mira, cuando se lavaron ahí los negros con el Katrina, ha habido campañas de esterilización. Sigue habiendo campañas de esterilización. De hecho, sí, lo has cortado, ¿no? Vale. El rollo es ese, ¿sabes? Es que ya se me ha ido el hilo con esto. Pero, o sea, como herramienta y como tal, o sea, no es válido. O sea, yo me he escandalizado cuando he escuchado esa aseveración. Que sí que hay que comprender el contexto, que sí que... O sea, es como Platón. Dice, no, es que Platón era un misógino y hay que comprender el contexto. Bueno, vale. Acepto pulpo como animal de compañía. O sea, pero ese tío era misógino del todo. Me da igual su contexto o no su contexto. Ese tío se manifiesta abiertamente en contra de la mujer. Que la mujer es un pedazo de mierda que solo sirve para parir hijos. Por Darwin decía un poco lo mismo. Quien haya leído El origen del hombre y El origen de las especies y... Mira, voy a dar para que haya un so y una re, y una de cal y una de arena. Si alguien lee los experimentos que hizo Darwin en tanto que botánica, con las plantitas y tal y cual, eso es cojonudo. Indiscutible. La verdad. Con V mayúscula. La verdad. Ahí, porque el hombre estuvo experimentando y tal. Pero además es una pantomima y es patraña y es propaganda. Y además es que es neoplatonismo puro y duro. Quien haya estudiado historia de las religiones, quien haya estudiado un poco de filosofía, quien haya estudiado tal, está conmigo. Diciendo, oiga, es que esto es así. ¿Y esto quién lo decía? Platón. ¿Qué es la mujer? Una puta mierda. Así. ¿Y qué hace Darwin? Puedo decir lo mismo. O sea, según... Tú has visto lo de lo que se atribuye a Darwin, ¿no? Del mono, el Pithecus, el tal cual, hasta que llegamos hasta ahora, ¿no? Eso primero es falso.
¿vale? O sea, cualquier persona medianamente ilustrada sabe que eso es falso. O sea, que dices, no, hombre, no. Ha habido ramificaciones, ha habido tal, y no van en una precisamente así. Pero bueno, vale. O demos por válido. Bueno, pues según Darwin, estaría el gorila, la negra, el negro, la mujer blanca no adinerada, el hombre blanco no adinerado, la mujer blanca adinerada y el white Anglo-Saxon people, ¿no? O sea, ya lo más de los más, ¿sabes? Que dices, no, mira, es que ¿sabes qué pasa? Yo soy el rico y tal y cual, y esto me viene cojonudo, porque además está fundamentado en las tesis. Coño, Dan, coño, si es que lo tengo aquí, joder. Si es que no tengo que echar la mano muy lejos. Bueno, vale, ahora no lo veo, pero ahí está. Coño, la mano invisible, joder. Si es que está aquí. Vale. No lo veo, pero aquí está. Bueno, es igual, está perdido aquí entre los diccionarios. Ese es el rollo. Y entonces, yo no puedo concebir que a día de hoy eso se tenga como una herramienta válida de conocimiento o ni siquiera como herramienta. O sea, si eso como herramienta es, pues yo qué sé. No, es que no hay una herramienta que no le sea útil al hombre. Pues eso no le es útil al hombre. Eso es una futilidad, una bagatela, un rollo chungo. Y no es que Darwin se adelantara a Wallace. Es que había intereses para que Wallace no dijera lo que tenía que decir. Y tuvo mucha impedimenta. O sea, como la mula de Mario. O sea, cuando llega Mario y dice, no, mira, ¿sabéis qué pasa? Que ahora los legionarios romanos van a tener que cargar 30 kilos de impedimenta. Pues lo mismo. Y eso fue lo que le pasó. O sea, ni más ni más menos. Y había autores anteriores, ya hemos dicho. Había un montón de cosas, coño, pero que no... O sea, las cosas como son. O sea, ese tío fue sufragado para un interés concreto. Se me ocurre hacer un símil, no quería yo hacerlo, pero bueno, no lo voy a hacer, ¿vale? Estamos hablando de evolucionismo. Vale, ya hablaremos de aquello. Bien, bueno, la verdad que de la teoría de Darwin, tal como se expresa, no hay una sola prueba, ¿no? Nos ponen un fósil, es un fósil los que tiene, bueno, si eso busco la foto, en el que es una especie de lagarto ave ¿Me o permites algo un así. segundo, Suso? Uh-huh. Es otra cosa que quería decir que viene muy hilado de esto, que era el asunto del eslabón perdido. ¿Dónde hace agua la teoría de Darwin? Por ejemplo, en el eslabón perdido. Porque es una falacia ad infinitum. Que hay entre. O sea, si algo no demuestran los registros fósiles, entre otras, es que no hay seres intermedios. ¿Qué tienes esto? ¿Qué tienes esto? No, pero es que aquí hay un dinosaurio con plumas. Y este no tiene plumas. Bueno, tú no sabes si las tenía o no las tenía. O sea, tú sabes el momento en que se produce un cataclismo, y digo bien, un aluvión de agua, eso es lo que significa cataclismo, o sea, me da igual que sea marítimo, que sea tal, es una catástrofe por agua, que sepulta eso. Pero si eso ya no tenía plumas y tal, cuando lo sepulta el agua, tú no lo sabes. Entonces dices, no, claro, es que, claro, esto era ya que empezaban a desarrollar plumas o tal, lo cual, no tienen ni puta idea. De hecho, ahora, sabes que hay una corriente que dice que los dinosaurios todos enteros tenían plumas, incluso el T-Rex o tal, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues vale. O sea, como especulación es válido. O sea, que ¿eso qué demuestra? Que no sabemos. Entonces, el eslabón perdido es una falla muy grande en la teoría, primero, propagandística y segundo, científica. Porque él, o sea, Darwin también estaba acojonado porque dice, joder, o sea, los científicos me han admitido en sus círculos. No sé por qué, pues yo lo que he hecho ha sido repetir como un papagayo lo que me han dicho. Pero bueno, ahí estoy, soy Darwin y me dan. Claro. La falta de especies intermedias hoy en día debería ser ya suficiente para invalidar la teoría, ¿no? Como se demuestra cada vez pues más y más estudios alternativos, antes eran totalmente rechazados, pero bueno, eso que era llamado pseudocientífico poco a poco pues empieza a tener un poco más de sentido. Antes de hablar de otras teorías y pasar a lo importante, que es hablar de dioses y demás, os quería preguntar, a ver, una de las teorías, un principio de la sociología que bien conoces, Javier, la verdad que en esto eres un auténtico maestro, habla siempre del paso del salvajismo a la civilización.
Pero hay otras teorías que, si bien se engloban un poco más en las científico-religiosas o místico-religiosas, pues nos vienen a hablar, y entre ellos yo soy totalmente creyente en esta, fervientemente, ¿no? Aunque no fanáticamente, en la teoría de que venimos de la civilización al salvajismo. Es cierto, y estoy convencido de que tuvo que haber seguramente un primer salvajismo, no rabioso como estáis pensando, sino un inicio, ¿no?, que dio paso a una civilización, pero yo creo que la nuestra es un proceso derivado de un paso de una civilización a otra, vuelta al salvajismo, y eso se podría ver o identificar muy bien con las tribus de los mares del sur, de la Polinesia, del Pacífico y demás. ¿Qué piensas sobre esta cuestión? Si no me extendí demasiado y ya... No, tranquilo, tranquilo, el concepto está. Vale, vamos a ver una cosa. Primero, existe la falacia del buen salvaje. Esto viene de Rousseau, ¿vale? Entonces, la falacia del buen salvaje, pues es eso, ¿sabes? O sea, que el hombre vivía feliz en un estadio primitivo, pim, pam, pim, pam. A ver, salvaje o silvano significa que vive en el bosque. Nosotros, como homínidos, como primates, como póngidos, hemos tenido una fase arborícola y hemos vivido en los bosques y en sus copas. Porque es la forma de que los depredadores no acabasen con nosotros. Eso es un hecho. Vale. Luego está que se asocia a salvajismo. Antes, en off, hemos hablado de diversas cosas. Y Jesse ha hecho una puntualización muy buena. Mad Max. ¿Es eso civilizado? ¿Es eso salvaje? Es una palabra que a mí no me gusta, que es involución. ¿Qué es? O sea, a ver, el hombre ahora tiene unas comodidades en base, pues, a sus esfuerzos. Pero si aquello se trunca, el hombre per se no es que involucione, o sea, sino que se busca la vida como el animal que es. O sea, se acaba el cuivitatis, o sea, la civilización. O sea, el código moral. De decir, o sea, a ver, ¿por qué la gente no se mata unos a otros? Porque hay un Estado que monopoliza la violencia y ejerce acciones punitivas, o sea, o coercitivas sobre los individuos que se demandan. Entonces, el temor a eso hace que estemos, pues bueno, dentro de unos estándares. Pero ahora, yo que sé, hay una tormenta solar, un holocausto nuclear, una pandemia a nivel global, la catástrofe que te salga del nabo. El código moral ya no rige, porque la moral, además, es el arma del débil y solo sirve para el tiempo de paz. Cuando depende de la supervivencia, ahí tenemos el caso de Viven. Moralmente es réprobo comerte un semejante. Moralmente. Pero claro, es que ahí no había moral. Era una cuestión de supervivencia. Entonces por eso se entiende, no se demoniza. Y además se dice, pobrecitos, que tuvieron que recurrir a esto. ¿Sabes? Entonces, ahí la cuestión, ¿sabes? Es todo muy... ¿Cómo decir? Mira, le voy a dar paso a Jesse. Además, he estado trabajando en sitios donde he podido ver cosas, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Pluridisciplinar de la Complutense, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto comportarse a la materia inorgánica, ¿vale? Ya que hablamos de biología molecular y tal, porque es que nos centramos en vida. Y yo he visto a la materia inerte comportarse como si tuviera capacidades volitivas. Aquello de que al principio era el verbo y el verbo era voluntad, ¿no? Hágase, o sea, lo que quería el verbo, o sea, la capacidad volitiva. Pues eso lo he visto yo en la materia inorgánica. Mira, antes hemos hablado de que era un organismo evolucionado o no evolucionado. Si, por ejemplo, entendemos como un organismo más evolucionado, el que más mezcla de ADN, ¿no? Aquello de que la mezcla mejora la especie, pueda tener
pues los negros, de ahí por Ecuador para abajo, no tienen ADN neandertal. No han sido hibridados con europeos o vaya usted a saber qué. No lo tienen. Pero esto va en base al darwinismo. No tienen por qué ser inferiores. O sea, quizá mañana haya un cataclismo y solo sobrevivan ellos, porque precisamente nuestra componenda de ADN neandertal nos mate. Luego tenemos la cuestión cultural, las herramientas, esto que hemos hablado antes. Existe una cosa que se llama la etología, ¿vale? Que es la cultura animal y que revela que los procesos culturales no son privativos del ser humano, sino que es un fenómeno inherente a todas las especies. Tanto es así que, por ejemplo, yo he visto a los monos chimpancés, bueno, perdón, rectifico, mono tiene rabo, simio no tiene rabo, ¿vale? Con rabo me refiero a la cola, a la de detrás, no la de delante. Y fabrican lanzas y hachas y hacen batidas de caza y cazan otros animales y los comen, por ejemplo galgos o monos, que no simios. Entonces, bueno, pues si nos basamos en función de las herramientas, pues quizás más cercano al hombre sea un cuervo, un córvido, porque un córvido sabe hacer nudos y sabe desatarlos. A ver, sé que parece una gilipollez, pero es que es una obviedad. O sea, ¿cómo se hace un nido? ¿Cómo hace un nido un pájaro? Coño, tejiendo. Joder, es que no hay más. No hay más. Es así. Y luego hay un problema. Que es cuando decimos, con el chimpancé, por ejemplo, compartimos el 99% del ADN, ¿no? Esta chorrada que se suele decir. También lo compartimos con un gusano de tierra o con la Arabidopsis, que es una planta de cuneta, ¿vale? Y además es sobre la que se suelen hacer los experimentos, porque es una planta abundante, una mala hierba y tal y cual, ¿vale? ¿Qué parte del ADN es con la que compartimos la similitud? Pues solo con la parte del ADN codificante de proteínas. Ya está, nada más. O sea, si cogemos el conjunto del ADN de un bicho y lo comparamos con el nuestro, o sea, su genoma y el nuestro, somos diferentes, vamos, de aquí a Lima, de ahí como 12.000 kilómetros, ¿vale? Pero solo nos centramos en lo que sabemos que funciona, más o menos, que es el ADN codificante de proteínas, pero que eso es una cantidad exigua con respecto del ADN de cualquier ser viviente. De hecho, habría que preguntarse si las piedras no tienen ADN o no tienen según qué cosas. Y es lo que digo, o sea, yo he visto la materia, o sea, es que no me acuerdo del nombre técnico, lo podría reflexionar y acordarme o incluso buscarlo. Pero la materia inorgánica, cuando alcanza ciertos estadios, se depreda una a otra. Y se depreda, ¿eh? O sea, es totalmente. O sea, se organizan grupos de moléculas para asimilar otras. Una cacería. Eso implica capacidad volitiva. Y entonces, claro, eso ha hecho reflexionar a los filósofos de todos los tiempos en decir, claro, o sea, a ver, la Biblia es una síntesis o un tal o un cual, pero tiene también su grado de conocimiento, ¿no? Que dice, hostia, al principio era el verbo y el verbo era Dios y decía, hágase, o sea, quiero que esto sea así. Entonces, la capacidad volitiva. Entonces, bueno, las asociaciones, por ejemplo, de microbios y bacterias. El 20% de nuestro ADN, independientemente de si somos neandertales o como he dicho antes, y que no quiero que la gente coja eso para justificar maldades. No. Que esos hombres no tengan ADN neandertal es por una circunstancia fortuita. ¿Vale? O sea, no quiero que la gente justifique lo que sea. Pero tenemos las asociaciones de bacterias y virus. El 20% de nuestro ADN es viral. Pero es que un virus per se no tiene ADN. Son cadenas sueltas que ni siquiera conforman una cadena completa.
¿sabes? De hecho, el virus no se sabe si está vivo o está muerto, si es inerte o no es inerte y tal. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el virus de la rabia, por poner un ejemplo, de capacidad volitiva con respecto de un virus que no es una cadena de ADN al uso. El virus de la rabia siempre te va a alejar de las fuentes de agua. Te vuelve hidrófobo. Llámalo una línea de software, llámalo un comando. Pero cuando ese comando se introduce en tu programación, te hace repeler fuentes de agua. Porque el agua mata el virus de la rabia. Pues ahí tenemos una capacidad volitiva. Es como ese hongo que cae sobre la hormiga, el hongo zombie que le llaman, y la lleva a tal sitio a morir para poder reproducirse y tal. Es esto la ciencia ficción. Yo lo escribió, bueno, incluso los presocráticos habían visto cosas por el estilo, pero se fijaron. Entonces, claro, son unas cuestiones demasiado gruesas, en el sentido que entiendas la palabra, como para que un aparato propagandístico las defina. O sea, todo esto de lo que estoy hablando es evolución, ¿vale? Y vuelvo al planteamiento originario. ¿Qué es la evolución? No tenemos ni puta idea. O sea, sabemos que las cosas van hacia adelante. Eso sí, porque lo vemos de continuo. Pero no sabemos ni a qué obedecen ni a qué no. No sabemos cuál es el paso de lo orgánico a lo inorgánico. Ahora que está muy de moda el anime y estas cosas, que en mis tiempos se llamaba de otra manera, pero bueno. La cosa es así. Habrá gente que haya visto Full Metal Alchemist. Y ahí siempre está rondando la pregunta. Dice, a ver, si yo sé los componentes que componen a un ser humano, o sea, tanto de magnesio, tanto de fósforo, tanto de calcio, tanto de tal y cual, ¿por qué no soy capaz de crear un ser humano? O sea, cuál es esa cuestión que hace que lo inerte se vuelva orgánico? A día de hoy no se ha podido reproducir una bacteria en laboratorio. Sí, hay un experimento que dice que lo ha hecho. O sea, una célula, reproducir una célula en laboratorio. Y es mentira, porque lo que han hecho ha sido coger una célula madre e introducirle información génica, las cadenas de ADN, de ARN mitocondrial, porque luego es que, fíjate si es largo esto, ¿sabes? O sea, tienes el ADN, tienes el ARN y tienes el ADN mitocondrial, que además es el que transmiten, por lo menos en nuestra especie, las mujeres. Es un tema muy complejo el de la evolución, como para intentar sintetizar y hacer unas especulaciones puras que, a ver, yo entiendo, ¿sabes? Pero es como lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, oye, que es que hay que comprender el contexto, ¿no? A ver, matar es bueno para el que mata y malo para el que muere. Toda la vida de Dios. Y ahora, si eso se justifica, pues se seguirá perpetuando. El problema es ese, que no vale solo con comprender el contexto histórico, porque es que además eso es una... O sea, eso es la bula papalis para el perdón de los pecados. No, comprende el contexto. O sea, es el mal del mucho, el consuelo del tonto. Entonces, pues no, pues las cosas no son así. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Solo te he puesto 4 puntitos, que son las capacidades volitivas, la cuestión de la superioridad, por ejemplo, con los negros, que no comparten ADN, los africanos del Congo para abajo, o del Congo un poco arriba del Congo para abajo. O sea, digo el Congo por que la gente se haga una idea. El Ecuador realmente está más abajo que el medio de África, pero para que lo tengan presente, que la etología es que la cultura no es privativa del ser humano, que todas las especies tienen su cultura. De hecho, fliparías con los cursos que he hecho yo de botánica, por ejemplo, por la Universidad de Tel Aviv y tal. O sea, las plantas no es que tengan internet, ¿no? O sea, tendrían ni siquiera teletexto. Tendrían algo así como código Morse, ¿sabes? Como cuando tal y cual. Pero son los micorrizas, ¿sabes? De la información que se transmite a los micorrizas, que los micorrizas transmiten, llegan a otra planta. O sea, una red global, pero biológica y además vegetal. O sea, es algo complejo. Y luego lo del porcentaje de ADN,
¿no? Codificante de proteínas. Entonces, todo esto, y sin meter cuestiones como lo que he dicho al principio, como perdón, la epigenética o cosas tal, que son los factores ambientales que hacen reaccionar a los organismos y a protegerse contra los estímulos adversos. Al fin y al cabo, antes Jesse decía, habría que definir la inteligencia. Pues hay muchas definiciones de inteligencia, pero la más plausible es la capacidad de enfrentarse y resolver problemas, lo que implica una capacidad volitiva y lo que implica, o sea, voluntad, o sea, el querer hacerlo, y lo que implica que eso puede ser desde la materia inerte. O sea, que no tiene una cosa por qué estar viva para tener voluntad. Cuidado. O sea, es un tema arduo profundo. Y con esto ya dejo con el culo vuelto y me retiro. Eso también pasa en los humanos, ¿no? Si hay algo que no cuadra en la teoría de Darwin es que el Homo sapiens hubiese avanzado de esa manera pues en cosa de 100 o 130.000 años, 70.000, 130.000, ahora ya lo van elevando un poquito, ¿no? No cuadra absolutamente nada, es algo estúpido en esa teoría, ¿no? Una evolución, aparecimos de repente. Y en esto de los perros, pues vendría, de los cánidos, perdón, los canis lupus, vendría a pasar algo parecido. Esas teorías estaban bien hasta que va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos restos y cada vez aparecen restos más antiguos, pero en todos los lados. Es decir, en África aparece un homínido de 2 millones de años, vale, y aparece aquí otro en Atapuerca. Es decir, aparece otro en China y aparece otro en otro lugar. En América se negaban, pero tengo infinidad de datos porque quiero preparar también algunos vídeos cortos sobre estos temas de que pues ya hace cientos de miles de años que hay restos. No puede ser que estas especies pues también se hayan originado pues todas a la vez de algún antepasado, que es otra de las teorías que sigue este no darwinismo, pero bueno, sí este evolucionismo oficial. Es decir, alguna otra teoría pues un poco más catastrofista y saltacionista, ¿no? Que haya unas apariciones más de inmediato. Equivocados. Cada vez aparecen más teorías que nos indican primero la mayor antigüedad del ser humano, del Homo sapiens sapiens, que esos 130.000 años. En Marruecos parece que dicen 350.000 años. En Etiopía el Homo nadeli también ya estamos hablando de una antigüedad superior a los 200 o 250.000 años, pero en todo esto también tenemos las teorías orientales. En China, en Australasia, en toda esa zona, parece ser que mantienen que tienen Homo sapiens de 800, de 1.000.000 de 800.000, de 1.000.000 de años hacia atrás. ¿Y qué creéis además de estas huellas fosilizadas? Nosotros tenemos huellas, aparte de las de gigantes, ¿vale? Porque puede ser un tema para continuar, que siempre acabo con eso mismo. Hay una huella en África de 4.700.000 años, muy seria, que se ve claramente un pie humano, fosilizado en una zona de lava. Por lo tanto, yo creo que si nos ponemos serios, sí tenemos pruebas de una antigüedad bastante mayor de la que nos dicen. ¿Y por qué creéis que se oculta todo esto, Javier? Bueno, pues por lo de siempre. Y el que es creyente lo es. Ya sabes tú que en España tenemos el dicho que el que nace lechón muere cochino. Pues esa es la cuestión, que el que siempre está dispuesto a creer, creerá en cualquier cosa que se le diga. Mira, yo sigo los hallazgos de Atapuerca. Primero, me gusta. Es una cosa que a mí siempre me ha flipado de toda la vida. ¿Sabes? Que si el Javi Pitecu fue en la Brensis, que si tal, lo que sea, ¿vale? Eso siempre me ha encantado. Pero resulta que cuando son un descubrimiento, por ejemplo en África, para validar la teoría de que como buenos salvajes, lo que decía antes de Rousseau, provenimos del continente menos civilizado, ¿a ojos de quién? Pues de quien decía que los negros eran puta mierda, ¿vale? Y tal y cual, en una teoría supremacista, resulta que en Atapuerca
aparece un descubrimiento que le va a la zaga. De hecho, fíjate que estamos hablando de que los descubrimientos oficiales, o sea, el oficialismo hecho tal y divulgación y tal, estamos hablando de 900.000 años, de lo que entendemos por humanos, ¿vale? Los no oficiales casi doblan, o sea, llegamos casi a los 2 millones de años. Y dicen, no, es que aquí hemos descubierto la mandíbula de no sé qué, y en Atapuerca aparece un esqueleto entero del no sé qué. Y dice, ¿y ahora qué pasa? Pues pasa que, bueno, podemos hacer un ejercicio incluso irrisorio, infantil, si lo quieres llamar, pero dice, vamos a ver, tenemos la teoría de la deriva continental, ¿no? Y tenemos la teoría de la Pangea. Pan todos, gea tierra, toda la tierra. Que aquí estaba todo, no había continente, no había nada, era solo un supercontinente. Bueno, pues allí pudo gestarse, pues, el embrión de lo que luego seríamos los humanos. Los continentes se disgregan, pero claro, es que los bichos se han expandido. Es como la domesticación del fuego, es otro ejemplo. O sea, se produce en un lapso muy breve de tiempo, o sea, una diferencia de, puedan ser, pues eso, no llega a 1000 años, en todo el mundo se domestica el fuego. O por lo menos a tenor de las pruebas que se han hecho de, pues, de vestigios ancestrales y tal, radiocarbono, lo que tú quieras. ¿Puede ser fiable? ¿Puede no ser fiable? Pues no lo sé, pero está arrojando ese resultado, ¿vale? Yo considero que no es fiable. El radiocarbono 14 ni otros métodos más sofisticados, porque son tantos los factores que intervienen que el universo puede tener 13.000 millones de años o como que puede tener 2. O sea, no tenemos esa certeza. Y hay que tener en claro esto, ¿vale? Eso hay que ponerlo de relieve. O sea, no se puede descubrir todo. O sea, eso es una visión positivista y además cientificista. Y sobre todo mecanicista. O sea, llegará un momento en que escarbemos tanto que encontremos. No, es que eso no se va a dar. No se va a dar. Precisamente, mira, Heliópolis, por ejemplo. La gente estaba buscando, escarbando a ver si encontraba Heliópolis. Y resulta que Heliópolis estaba sumergido bajo las aguas, ¿vale? Por la subida de la batimétrica continental, el diluvio universal, ¿vale? Pero es que el diluvio universal es universal. O sea, en todas las culturas hacen mención a un cataclismo, o sea, una negación de las aguas en el planeta Tierra y tal y cual que produjo una serie de tal. Entonces, claro, eso arrastró, eso sepultó. Aquello, o sea, las líneas de costa no son las mismas. Aquello, simplemente por la presión de capa sobre capa, aquello va bajando hasta el manto y vuelve al núcleo y tal, ¿vale? Que a lo mejor no sé yo el periodo que eso lleve, ¿vale? Pero como teoría es válida. O no como teoría, ¿vale? Como hipótesis. Aquí estamos lanzando hipótesis todo el rato. Aunque unas vayan más cargadas de razón que otras, se lanzan hipótesis. ¿Vale? Y no lo digo por mí, por lo que yo ya he podido decir, ¿no? Sino que todo el Sí, mundo... sí, sí, en general. O sea, Eso aunque si yo dije teoría, son hipótesis. Desde luego no llega teoría ni de coña. Claro, ni de coña. Primero porque yo en mi afán no está. O sea, No, ni no, soy por supuesto. científico ni quiero serlo. O sea, ni quiero demostrar aquí ni tal ni cual. Pero sí que son las inquietudes del ser humano que nos hacen pensar. Y entonces, primero, el ser humano está limitado por sus sentidos, que son bastante... A ver, en tanto que el bicho que somos no valen, no funciona. El humano animal no necesita más. Pero ahora, cuando entramos en la abstracción y el intentar comprender la inmensidad de la creación, no son válidos. Necesitamos elementos supletorios que si bien somos capaces de fabricar, como por ejemplo para ver rayos gamma o rayas X o cosas que sabemos que están ahí, no dejan de obedecer a un convencionalismo de lo que hemos designado como tal, de unas frecuencias o tal o cual. Hay muchas más y se nos escapan. El día que tengamos que echar mano de ellas y ponerlas en juego, lo haremos. Pero a día de hoy no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento mecanicista, cientificista y sobre todo positivista está ahí. A ver qué tal. Y no niego a la mayor, pero vaya por delante.
O sea, la gente tiene que tener claro, o sea, usted, amigo, estimado oyente, que A, nunca lo vamos a saber todo. B, de lo que sepamos, haremos interpretaciones. C, eso puede constituirse como un dogma de fe. ¿Vale? O sea, haber descubierto algo que es una parcialidad de la realidad y tomarse como la verdad absoluta cuando en modo alguno es así. O sea, son tantos los factores que, claro, a uno se le pone los pelos de punta y aquí ahora estamos manteniendo un programa, una disquisición filosófica muy importante, ¿vale? En términos de andar por casa, porque, claro, o sea, esto se podría tratar de otra manera. Mucho más amplia, mucho más sesuda y, sobre todo, muchísimo más aburrida. Y sería un problema. Entonces, pues bueno, poco más que decir a este respecto. Si quieres entramos ya con el rollo de Dios o dioses o tal. Porque antes, o sea, al principio me has dado ahí el hachazo y yo, o sea, me estoy mordiendo la lengua. No, bueno, la verdad no era hachazo, la verdad que sí que eso no, y ya lo pensé en el momento, pero no era para desviar un poco, pero bueno, quizá también es cierto que alargamos demasiado esa parte, pero bueno, es lo que toca. Vale. Bueno, vamos a entrar directamente en lo que pides, en Javier, y vamos a entrar de la siguiente manera. Hay otras teorías, y bastante serias, que hablan de que quizá los simios, tal y como conocemos, que pudiesen ser incluso una descendencia del humano. Y si no es del humano, es de una descendencia anterior común bípeda y no arborícola. Es decir, que se desempeñó en el suelo. Tal como explica la evolución, pues si es por mutación, también podría ser para menos y algunos volver de alguna manera al árbol. Dicen que es más fácil una involución en ese sentido física que la vuelta al bipedismo. Por lo tanto, bueno, tienen sus teorías. Y, bueno, vosotros sabéis que yo soy un apasionado de Mu, ¿no? De Mu, del Pacífico, de todo Oriente, y eso lo que me lleva, pues, es a creer de alguna manera en esa civilización no milenaria, sino millonaria. Y por lo tanto, pues bueno, pues de alguna manera pues mantengo esa antigüedad o llevo esa fecha mucho más allá que la actual, o la explico también de otra manera en ciclos, que también es que puede ser muy probable, o quizá más probable viendo el mensaje de las cosmologías o cosmogonías tanto hindús como incluso las americanas. Javier, y bueno, y tío Jesse, perdona si en algún momento me salto el orden. Ramayana y en la mitología hindú se habla del dios mono Hanuman, ¿no? De esta especie de homínidos que convivían entre nosotros, que tenían una inteligencia pues muy similar a la nuestra y que de alguna manera eran, bueno, bastante perseguidos. Es decir, yo firmemente creo que hay mucho de verdad en todo esto y me encantaría saber vuestra opinión, sin más. Bueno, pues por alusión voy yo, aunque he hecho el mono que llevo haciéndolo a lo largo del correo del vídeo. Sí, Yo no, me disculpa, identifico tío mucho Jesse. con el rey mono, o sea, no con Hanuman, que es la versión hindú y tal y cual, pero sí con Sun Wukong, ¿vale? Y eso recomiendo ahora al lector ávido que nos pueda estar escuchando. El libro se llama Viaje a Occidente y son las aventuras del rey mono, ¿vale? Van a encontrar que el rey mono es una especie de trickster y tal, que es interesante de estudiar. Y va muy en boga con, bueno, pues con lo humano. Vamos a ver. Todo es interpretable. Si interpretamos esto desde un punto científico, podemos encontrar que hay también relación con, por ejemplo, los Fomori irlandeses, que eran esos hombres bestia que estaban ahí y al que la Tuatha de Danann
pues digamos que pone en su sitio, ¿no? O sea, la tuata de Danann lega unos conocimientos a los hombres para que acaben con los Fomori. Se me ocurren un montón de cosas. Podemos estar hablando de protohumanos sirviendo a unos entendidos por dioses. Bueno, podríamos estar hablando de eso. Yo antes, en mi alegato primero, decía que yo, por ejemplo, creo en Dios, pero en un Dios particular, que no personal. Y creo en Dios como en la acepción originaria de Dios. O sea, como el Theos ton Theon, ¿vale? Que significa el principio rector, el Dios, o sea, es a lo que se someten los dioses, el Theos ton Theon. O sea, si los dioses tuvieran que adorar algo, sería eso, que sería el origen primigenio. A tal punto, esta concepción de Dios, lo único que habría hecho habrían sido cosas pequeñas. Llámalo como quieras. Llámalo boson de Higgs, llámalo ladrillo universal, llámalo átomo en la concepción griega del atomismo de átomo, lo indivisible que conforma la materia y tal y cual, y que además, según Demócrito, o sea, solo podían existir dos cosas, átomos y espacio vacío, porque si no las cosas no podrían crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Unos conceptos muy simples que son verdad de perogrullo, pero que se nos escapan, ¿no? Entonces, en base a este precepto, la vida ha podido desarrollarse en nuestro sistema universal, no digo solar, en nuestra galaxia, por tener una vecindad. Y hemos podido tener contacto, siendo nosotros esos reyes monos, esos protohumanos que luchan contra demonios en favor de los dioses, aunque en realidad la historia del rey mono es bastante más cruenta, porque el rey mono asciende a los cielos y los destruye. O sea, porque los dioses no eran tan dioses ni los demonios eran tan demonios. Es un poco, bueno, por segunda vez me voy a callar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que eso puede darse. Hay teorías que hablan del intervencionismo, ¿vale? De que, bueno, pues aquí estamos, pues eso, el rey mono, Sun Wukong o Hanuman o como lo quieras llamar, y algo pasó con estos dioses que, bueno, pues se presentaron como civilizadores y tal. Podemos hablar de ingeniería genética, porque además el Enuma Elish invita a esa fantasía, ¿verdad? Que yo no sé si fantasía, además, fantasía viene de fantasia, que es la iluminación, ¿vale? O sea, no por fantasía es menos creíble, ¿sabes? Sino que además incluso puede ser más creíble que la realidad. Aunque bueno, luego están los casos. Entonces, pues pudo haber una hibridación, pudo haber una manipulación génica, pudo haber lo que sea. Tanto esto, si es cierto como si no, no invalida la evolución. O sea, llegaron unos señores, pues como nosotros, cuando lleguemos a Marte, por ejemplo, y allí aquellos ricos en CO2, ¿no? Coño, pues plantamos una planta, que se alimentan de eso, joder. Pues la planta irá terraformando el terreno en función a sus ciclos. Caso que sobreviva. Claro, que también yo lo estoy poniendo muy bonito, pero caso que sobreviva, esto será así. Y tú imagínate que tenemos que lidiar en nuestra conquista del espacio, desde nuestro punto de vista humano, con culturas etológicas, como he dicho antes, de lo que tengamos nosotros por animales, pero que resulte que estén rayando lo humano. ¿Cómo nos comportaremos con ellos? ¿Qué haremos? ¿Los haremos a nuestra imagen y semejanza? O sea, ¿compartiremos nuestra genética? ¿Qué será lo que hagamos? Pues eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y por eso estoy metido en estos temas de... No aquí en tu canal, ¿no? Pero ya la gente que me conoce sabe que yo tengo una trayectoria esotérica y tal. Las preguntas que abre eso. O sea, el fenómeno ovni, los extraterrestres, el tal o el cual. O sea, ¿cómo llegaríamos a comportarnos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería nuestro código ontológico, la ética, la moral? El tal, ¿serían humanos? ¿No serían humanos? ¿Qué haríamos? Claro, todo esto es un totum revolutum que per se
no se invalida. Y fíjate lo que te he dicho. Dios puede haber creado el germen. No lo discuto. De hecho, es lo que creo. La evolución es el transcurrir, o sea, es la interacción causa-efecto. Esto es tomismo, ¿eh? O sea, esto en teología se llama tomismo, puro y duro. O sea, Dios es la causa primera y lo demás pues son una serie de devenires, ¿vale? Pues que desembocan en lo que estamos. Sigue sin invalidar la evolución. ¿Qué se me ocurre más? A ver, lo que no hay que caer tampoco es en tonterías como que Dios creó al hombre y lo creó tal cual es, ¿vale? Sí, es que eso lo pone en la Biblia. Sí, vale. Pero es un relato alegórico, ¿vale? O sea, sí, Dios creó al hombre y tal. Pero además, es que nos podemos perder en un montón de cosas. Por ejemplo, en la Biblia no sale Lilith. Ninguna. No, directamente el nombre no se dice, se puede desprender de la primera mujer de Adán, puede haber varias versiones, lógicamente, con dama, con... Es que es a lo que iba, que en Lilith no es la primera mujer de Adán. Antes que Lilith está Nama. Pero Nama puede ser la misma realmente que Lilith, depende cómo la podamos mirar. Podemos ver a Lilith como esa depredación o como esa degeneración, es decir, como el mal de Nama. Es decir, a Nama sería la Eva la que se presenta como... Bueno, no la Eva tampoco, porque sería anterior, como la parte positiva de esa primera creación, y quizá Lilith es la que se presenta después como demonio debido a la falta de respeto, ¿no?, que supuestamente cometió contra Adán y contra Dios por no querer ser sumisa a ellos cuando ella se consideraba igual. Bueno, eso ya son tonterías y apreciaciones. O sea, yo por la... Son, Sí, claro, o sea, me refiero. Yo, por ejemplo, no soy judío ni quiero serlo. Y yo cuando hablo con judíos me han contado estas historias, que son parte de su folclore. Además, teniendo en cuenta que los judíos, no los judíos, lo he dicho mal, los hebreos, que son yemeníes, realmente, o sea, vienen del Yemen, tal y cual, y hacen una invasión hacia arriba, y tal y cual. Bueno, pues a mí me han contado eso. O sea, que primero estaba Nama, luego estuvo Lilith y luego estuvo Eva. Y bueno, las tres, pues, de un modo pernicioso. ¿Pero por qué? Porque también es la cuestión, ¿no? Por lo que ha dicho un poco antes, tío Jesse. El contexto, ¿no? Someter a la mujer para que sea una incubadora porque estamos teniendo una política expansionista, ¿no? Aquello que dijo Hitler del espacio vital en el Mein Kampf y tal, y el Tercer Reich, pues lo mismo, pero que era lo que hacían este pueblo concreto, que luego fue el hebreo, y tal. ¿Sabes qué pasa? Que en los hebreos el simbolismo, sabes que es muy importante, y la numerología. Sí, claro. Y esas tres, al final, pues siempre son las tres Marías, la Maestatu, Margoriti y Marta. Bueno, son... Claro, sí. Oye, puede ser